gracias a los padres de este ministerio por concedernos así el honor, por dirección de Dios, de estar con ustedes. Y también pues porque me comentaron que como había partido hoy, yo dije, si pasa como cuando juega el Junior. Yo tenía como casi 5 años que no venía acá al Atlántico, y siempre que yo tenía agenda, yo le decía al que lo coordinaba, no me lleves cuando juega el Junior porque la gente no va para la iglesia. Y hoy me habían dicho, hoy es juego. Y yo dije, si le pasa como pasó hace unos días, que estaba en un evento en el Zulia, y era un evento multitudinario en un estadio, y estaba jugando a Venezuela, y como trascendió un poco más el movimiento este año con ellos, la gente no quería ir al servicio, se quedó viendo el partido, ¿verdad, hermano? Si fueron a un estadio grande, 20 personas es poco, de verdad, le digo. Y yo dije, Señor, que no me persiga eso hoy, ¿va? Sin embargo, yo soy del que predica cuando hay 2 o 3 o 10 o 20. Yo no tengo ese problema, de verdad. Pero sí quería conocerles. Saludos pues de mi amada esposa. Juntos presidimos este ministerio profético de mi cobertura, el apóstol Otilio Díaz, la Casa Berea Internacional Valencia, y estamos sirviéndole al Señor. Y pues, como usted vino a escuchar la palabra y yo vine a ministrar, esa es mi asignación, quiero que vaya conmigo al primer libro de Pedro. Primera carta que escribe Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2, se ubica. Me dice amén al tenerlo. Vamos a tomar allí ese pasaje bíblico para asentar esta palabra. Dice el texto: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, es tu palabra, fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Y una noche más me concedes la honorable oportunidad de exponerla. Pero te pido que tu Espíritu, quien la inspiró, que Él pueda obrar en grande manifestación, el que seamos edificados a plenitud con todo lo que tú prefijaste desde la eternidad en esta noche para esta casa. Solo soy un vaso, pero con grande deseo de que por medio de mi vida tu palabra pueda fluir. Y no escatimes extender tu mano mientras la misma es desatada, para que hayan señales, maravillas, liberaciones, y que pueda la bendición tuya traer alteración de nuestras conciencias, y de este auditorio no salgamos de la misma manera como entramos. Bendición, gracia y favor es lo que de tu parte tenemos hambre en recibir. Como derecho legal, Señor, suples y añades a nuestras vidas cuando hay esos deseos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Creo que si le da un aplauso a Dios no se molesta. Permítame hacer bien el uso de tiempo para ministrar sobre el tema pronosis. Diga conmigo, pronosis. Pensamientos por adelantado. Dile que está a tu lado, tú eres un pensamiento adelantado de Dios. Tú estás aquí por la asignación concedida de Él, y porque Él pensó de que estuvieras aquí. Por eso yo bendigo su nombre, porque Él está
en este lugar y todo lo que ha permitido lo permitió con propósito. Leímos un pasaje que he escuchado de muchos expositores. Cuando lo leen dicen según la presencia, y ahí no dice presencia, ahí dice presciencia. Ahí está hablando de predestinación. Por eso es que tomé como base del tema el fundamento de la palabra pronosis, que tiene que ver con base de lo que habla de persistencia y de lo que habla en cosa anticipada, con fundamento y conocimiento. Algo que se meditó, algo que se pensó, se organizó y una vez pensado, meditado, se llevó a la ejecución. Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Y la historia bíblica no parte de ese verso bíblico tocante a esta palabra predestinación. Porque cuando lees desde el Antiguo al Nuevo Testamento, cada historia bíblica está engranada con esta palabra. Aunque el escritor lo mencione o omita el detalle, cuando tú analizas con profundidad la palabra, encontrarás que toda persona, tanto en el canon bíblico como en la era contemporánea, que ha obrado con propósito en este planeta, fue predestinado por el dicho de Dios, el pensamiento de Dios, para que luego en dicha generación Dios manifestase lo que tenía prefijado hacer. Por eso tenemos que ir a la Escritura, y hay otro pasaje bíblico, se menciona tocante al llamamiento de Jeremías. Dios le dice a Jeremías que él antes lo había escogido, lo había santificado, lo había separado y lo había dado como profeta a las naciones. Esa palabra está conectado con predestinación. Esa base es lo que hace que la persona comprenda a plenitud que su vida está marcada con propósitos prefijados bajo el destino de Dios con tu vida y con la mía. Por eso Dios sabe todo lo que tú y yo en el mañana haremos, sabe cómo terminaremos, sabe qué es lo que mañana dejaremos de hacer y en la área del nivel en la que vamos a crecer o en la que vamos a decrecer. Por eso dice el Señor cuando le dijo a Simón Pedro que si lo amaba, y él le dijo que sí, y en las 3 oportunidades sus connotaciones no fueron las mismas que le preguntó, porque el Señor sabía que las respuestas que Simón le daba, se las daba como cualquier persona endeble, sin formación y carácter, y el Señor sabía que al paso de los días, esa misma boca que dijo que lo amaba, terminaría diciendo con maldición y juramento, yo no lo conozco. Por lo tanto, el Señor tenía que darle formación. Por ello, este término predestinación para muchos es una teoría descontextualizada. Otros la toman como un fundamento no propio. Otros dicen que porque fuimos predestinados podemos vivir como se nos dé la gana vivir y hacer lo que nosotros queramos hacer. En fin, ya Dios había fijado en la eternidad de que tú y yo seamos salvos. Y permítame definirle algo con claridad tocante a esa teoría. Porque la Biblia dice que el hijo de perdición fue de una manera u otra predestinado en propósito a lo que hizo. Sin embargo, la predestinación nunca violó la voluntad de Judas para decidir en hacer lo que él quiso hacer. Le voy a explicar con más detalle, porque usted me tiene la cara así como cuando usted está escuchando algo que no le gusta de su mamá. Permítame. Dios sabía la naturaleza que tenía Judas. El maestro le dio las mismas oportunidades que le dio a todos los demás discípulos para echar demonios, para sanar, para predicar el reino.
Dice la Biblia que Él escogió a 12 y uno de ellos era diablo. Textualmente lo dice el pasaje. Pero así como se le dio la oportunidad a Judas, se le dio a Pedro, se le dio a Marcos, y cada uno de ellos tuvieron una diferencia tocante a lo que manifestó Judas, que fue la elección que él escogió, y por ello tuvo un final trágico. Como Dios permitió que estuviera dentro del equipo, nos da a nosotros una hipótesis bien clara, que aunque Él predestine contigo un plan soberano para salvarte, aún tú eres quien decide si quiere o no quiere ser por Él salvo. Por eso es que tú decides al final de tus días si sigues a Dios o no lo sigues, si caminas con Él o no lo sigues. No es que Él envía a la gente a la tierra para que estos nazcan y estos no nazcan, para que estos vivan y estos no vivan, para que estos sean hijos de Dios y estos sean hijos del diablo. No, hay predestinación, en fin, hay propósito para todo hombre y mujer que nace en este planeta. Dios lo ama, lo predestina con planes, tiene para él una vida cursada llena de grande bendición, pero la decisión nuestra hace que tú sí traces tu propio camino y tú vayas escalando senderos que Dios no quiere y atravesando umbrales que Dios no quiere y haciendo lo que tú quieras con tu vida. Pero aquel que se rinde a la voluntad de Él sabe que Dios lo marcó en predestinación, en una temporada, en un tiempo, según la estación de una temporada, según la determinación de donde Dios permitió que eso fuera. Lo pensó, Él lo meditó, Él lo envió con un propósito. Usted tiene la nacionalidad que tiene porque Dios así lo quiso, nació con los padres que Dios quiso que usted tuviera, usted se me formó en la cultura que Dios permitió que usted se formara. Todo eso estaba en plan de el propósito de Dios. Ahora, el que usted no entienda que ese plan de predestinación grande que tiene Dios contigo, porque lo haya escogido, va sumado a que usted se camine en la base de la obediencia y emprenda todo aquello bueno que Dios quiere. Eso es otra cosa. Eso no es decir, bueno, yo soy hija de la hermana que canta y como ella es mi mamá, yo también me voy. Usted no se va, o yo, si usted no vive una vida buena y agradable con Él, si usted no se pega a la voluntad de la palabra. Tampoco es por venir a la congregación y decir, bueno, yo estoy buscando a Dios haciendo las cosas porque ya yo soy una hija de Dios. No, por eso es que con temor y con temblor, esta base que es grandiosa en propósito para nosotros, porque Él te pensó y te envió con planes sobrenaturales a la tierra. Aún así hay que sostener todo esto con carácter para que esto no sea un daño colateral para nuestra vida. Al contrario, abramos nuestra mente, tengamos una limpia conciencia, nos dejamos direccionar por su espíritu y vivamos según el designio que Él pensó de ti y de mí en este planeta y el propósito eterno que Él tiene, no solo de salvarte, sino de usarte, no solo de usarte, sino de bendecirte, no solo de bendecirte, sino de hacerte crecer, no solo de hacerte crecer, sino de mostrarte su gloria en este planeta, sea pleno contigo y con tu descendencia. Por eso Él le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Él. Yo le mostraré todo lo que Él tiene que padecer por causa de mi nombre. El Señor sabía lo que Él iba a hacer. El Señor sabía lo que Él iba a pasar. Por eso el Señor sabe lo que tú íbamos a vivir, lo que nos va a pasar, lo que nos va a acontecer. Por eso Él siempre nos da indicios, señales. Cuídate, guárdate, no te metas por aquí. Esta persona no es, corta con esto, mantente en esto, fórmate, prepárate, edúcate, equípate, fórmate, recibe. No hagas esto, desiste de aquello, trabaja aquí, no te cases con este, no es tu designio, esto no es lo que yo quiero. Cuando te deja guiar, cuando no, tú dices, bueno, el destino yo lo voy trazando como yo quiera. Eso es lo que tú quieras hacer, pero si tú te dejas guiar por Dios, yo todavía sigo creyendo en un Dios que direcciona para casarse con la persona correcta. Sigo creyendo en un Dios que direcciona para hacer negocios correctos.
Sigo creyendo en un Dios que direcciona para que los falsos profetas no te desvíen del camino. Sigo creyendo en un Dios que direcciona por su palabra para que tú y yo manifestemos su propósito a plenitud en la tierra. Porque el gozo de Dios en nosotros tiene que ser cumplido. ¿Y cómo se cumple? Cuando tú vives a plenitud para Él. Bueno. Tengo plataforma. Ahora sí. Voy a comenzar a predicar. Hay unos textos que están conectados y son muy puntuales. Y yo quiero que por favor vaya conmigo a uno de ellos que está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, a través de la carta: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La palabra acá no es la palabra presencia que Él les habló, como estaba hablando Pedro. Pedro usó otra connotación, otra palabra, otro verbo. Sin embargo, Pablo también fue puntual en hablar con claridad sobre la herencia que está para nosotros predestinada, pero conforme al propósito. Hay una herencia y la herencia está predestinada con un diseño, no fuera del diseño. Por eso no todo el que viene a la iglesia va a ser millonario. Y no todo el que viene a la iglesia va a tener una Homer. Ni todo el que viene a la iglesia va a vivir en una mansión. Sí, porque ahorita predican eso, que si eres de reino, entonces tiene una buena camioneta, y si eres de reino, tiene un buen carro, y si eres de rey. Fuera de contexto. Pablo dice que la predestinación de la herencia está conectado a un propósito. Entonces, ¿cuál es ese propósito? El propósito está conectado con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es que tu propósito en la tierra no puede ir ligado a tus deseos, a tus pasiones, a tus caprichos, a lo que a ti te parece. No puede ir ligado a nada de ello, porque Dios no está pensando en ti. Dios está pensando en familias y en generaciones. No le gusta eso. Yo sé que a usted le gusta el helicóptero, la casa, profetíceme el carro y profetíceme los aviones. No, es conforme al propósito. Es fundamento en el propósito. Toda persona que se sale del fundamento del propósito no está entendiendo el plan de la predestinación. Si tú estás dentro de la iglesia, entonces tú tienes que estar sumado al cuerpo para que se pueda activar la herencia conforme al propósito en tu vida. Tú tienes que estar conectado al cuerpo. Es la única manera de que puedas alar la bendición de la herencia predestinada, porque tiene una firma, tiene un derecho, tiene una legalidad. Y por eso es que todo el que está pegado a plenitud en el cuerpo de Cristo crece. Por eso es que usted no ve que los lenguas largas avanzan, tampoco usted ve que los criticones y los mediocres avanzan. Siempre están en el mismo nivel. Mucho menos de Petre, de Chepina, que vienen a la iglesia cuando les da la gana. Esa gente no figura para tener herencia conforme a la predestinación del propósito. Pero ahora, cuando tú ves una persona que está conectado en el cuerpo, usted está conectado a la herencia que trae la bendición de parte de Dios. Entonces manténgase, porque las bases de todo aquello que Dios prefijó en una temporada para tu vida van a irse cumpliendo a plenitud, por encima de toda adversidad, por encima de cualquier fracaso, por encima de cualquier crítica, por encima de cualquier problema. Él será fiel, porque el que prometió siempre dará la solución ante todo problema. Él hace según el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos primeramente en Cristo. Acá, esta palabra predestinación que está hablando Pablo en la carta es la palabra prorizo. Sus connotaciones están en predestinar, en determinar de forma anticipada
porque es una palabra compuesta. La raíz de la palabra pro está en preposición primaria entre lo que está antes de todo, y en composición final es lo que retiene la misma base de lo que se comenzó. Es compuesta. Y la otra palabra es horizo, que tiene connotación con marcar, con prefijar, con determinar, con designar, con decretar, con nombrar. Lo que Dios nos está diciendo es que yo pensé de manera anticipada, yo maquiné de forma anticipada, porque yo no me muevo como el hombre, que el hombre un día es, mañana no es. Hoy hace y mañana dice, ay, se me acabó la plata. Bueno, hoy la quiero, mañana no la quiero. Me gusta esta nueva, esta está vieja, la voy a botar. Dios no trabaja así. Dios no es emocional. Aunque a ti y a mí nos dio emociones, Dios no es emocional. Dios es espíritu. Y esta conexión está conectada con la esencia de su naturaleza. Él lo determinó de forma anticipada. Por eso es que nosotros podemos entender lo que Pablo aconseja en la carta. Y dice, nosotros antes del tiempo fuimos escogidos y conectados. Solo que teníamos que esperar la manifestación de un tiempo. ¿Cuál es la manifestación de un tiempo? Lo que usted quizá a veces le pasa, que usted no entiende. Usted dice, Señor, yo te hubiera conocido cuando yo tenía 15 años y ahora que tengo 60, que me duele todo el cuerpo, yo quisiera evangelizar más, pero bendito, perdí el tiempo, 30 y tantos de años perdido y tanto tiempo. Yo me hubiera dado cuenta, en aquel tiempo hubiese pasado otra cosa en mi vida. Bueno, ¿sabes qué tiene Dios para contigo tocante a eso? Dice la Biblia que Él en un tiempo señalado, marcado por la predestinación en tu vida, Él permitió aún en esos tiempos que tú y yo fuéramos formados. Porque hay gente que es demasiado evangélica, cree que el propósito de Dios empieza cuando usted entra a la iglesia y dice, lo acepto, déjame. No. Cuando usted viene a este planeta, comienza el plan de Dios con usted dentro del vientre de su madre. Porque hay gente que cree que Dios lo forma en la iglesia. No, Dios te viene forjando a pesar del tiempo, a pesar de las temporadas. Por eso lo que tú viviste afuera, aunque no estaba dentro de la congregación, te sirvió para también darte formación y darte preparación. Dice el pasaje, es que por ello es que tuvimos tutores y curadores. A raíz de los tiempos tú tuviste tutores buenos o tutores malos, pero te enseñaron. ¿Quién te enseñó a leer? ¿Quién te enseñó a hablar? ¿Quién te enseñó a vestirte? Etcétera. Todo eso sirvió en base de la formación. Todo eso Dios lo pensó con cada persona que tú te has topado en la vida, cada persona que te ha hecho crecer, los que te hacen sufrir, a los que te sacan canas también, y aquellos que te vuelven la vida de cuadritos. Dios lo permitió, todo eso Dios lo pensó. Todo el prorizo de Dios estaba conectado de antemano contigo, porque Dios tenía un plan con tu vida. Por eso hay gente que cuando llega el Señor es el momento correcto para levantarlo, pero todo lo que viviste fuera te permitió crecer, te permitió ver que Dios era bueno y que te ayudó y que te proveyó y que no te dejó morir. Eso era base de todo. Pero en medio de todo, lo que sí quisiéramos sacar son los momentos dolorosos. Pero los momentos dolorosos también de una forma u otra fueron permitidos según la predestinación de Dios para que tú lo puedas conocer. Porque tú tienes que conocer a Dios en todas las facetas. Tú no puedes conocer a Dios solo en las bases de la emoción o de la alegría, porque tú tienes que conocer en los momentos de la traición, en los momentos del dolor y del desespero. Ahí también está la conexión. Por eso Pablo lo dijo de esa manera. Nosotros estamos conectados con una base de propósito. Diga conmigo, propósito. Entonces, una persona que está conectado con predestinación tiene un propósito. Una persona que tiene un propósito tiene designio. Una persona que tiene propósito tiene una tarea. Una persona que tiene un propósito está compuesto por Dios para hacer algo preciso. Ahora nos toca a nosotros comenzar a darle ajuste a tantas cosas que afuera no entendíamos, y ahora viene Dios a terminar de equipar todo aquello que nosotros afuera quizás no nos dio la base. Pero hay gente que viene de afuera y usted los tiene aquí adentro y así empiezan a dar fruto y crece. Y tú dices, pero este tipo, esta mujer, ¿dónde estaba metida? Esa mujer la estaba preparando Dios porque era el propósito de Dios para él. Ese propósito estaba conectado
conectado de antes que esa persona conociera de Jesús. Eso es predestinación. Esa palabra propósito está conectado con lo que Dios te está permitiendo vivir. Pero Pablo dice, según el designio de su voluntad. Es la palabra bolede. Está conectado con acuerdos, con intenciones, con consejo y con voluntad. Quiere decir que cuando nosotros estamos conectados con un designio, nosotros estamos conectados con un acuerdo. Por eso es que cada cosa pasa conforme a como Dios quiere. Hay gente que se molesta porque se va la luz. Yo entendí que a veces se va la bendita luz porque Dios quiere enseñar algo. Yo a veces he visto lugares que estoy en un evento y se va la luz y cae un palo de agua y la gente maldice al diablo. ¿Qué diablo? La lluvia cuando desciende alaba a Dios, entiende que es un designio. Cuando se muere alguien hay que discernir qué hay detrás de eso. Cuando alguien está pasando por un momento de dolor hay que discernir qué hay detrás de todo eso. Cuando Dios permitió que aunque Él te alentó y te dijo no te abras emocionalmente con tal persona y lo desobedeciste, permitió eso para que lo conociera y entendiera detrás de eso que a pesar de esa situación Él te levanta y te ayuda. Eso está conectado con designio. Por eso es que toda persona que se deja direccionar por el Señor va a entender que cada situación tiene un propósito. Por eso es que nosotros vemos que aquella mujer que iba ya con su hijo a enterrarlo, menciona la Biblia en Naín, y apareció Jesús entre la multitud, le dio una palabra y le dijo a la mujer: no temas, mujer, deja de llorar. Esa palabra que le dio a esa mujer estaba conectada con un designio. El designio de Dios permitió que a esa hora, a ese momento, en ese instante, Jesús iba a pasar por ahí y le iba a dar una palabra a esa mujer. Eso estaba conectado con el designio de la voluntad de Dios, y el propósito estaba levantar ese muchacho ese día. Por eso Dios tiene cosas para nosotros según su voluntad prefijadas en un tiempo. Hermana, si usted tiene 40 años y usted dice: ay, yo como que ya me voy a quedar sola, no voy a tener a nadie, y ahora quédese quieta, que hay un propósito de Dios en su vida y Dios se va a encargar en el momento correcto. Así no aparezca el ángel, así no venga una palabra profética, así no venga nadie a decirte que Dios les dijo ni que soñaste. Lo que tiene Dios determinado sobre tu vida, Él lo va a hacer, porque mi Biblia dice que la base de la predestinación para Isaac estaba conectada con la mujer que él ni siquiera sabía que Dios estaba preparando para él. Lo mismo hace Dios contigo. Si te dio una palabra de tu hijo es porque Él sabe el futuro de tu hijo, y aunque esté en droga, en pandilla, aislado, descarriado, Él sabe lo que va a hacer con él en el futuro. Por eso es que le dijo: tú me amas, sí, es que tú me vas a negar de la misma manera como te lo estoy preguntando. No, yo no lo voy a hacer. Yo sé lo que va a pasar después. Tú vas a hacer otra cosa. Lo que sabe Dios es lo que va a pasar en el mañana. Por eso Dios te digo a ti una palabra: es que estaba predestinado a hacer algo en tu familia. Créele. ¿Cómo lo va a hacer? No se sabe. Que Él no te va a explicar con manzana ni con pera, eso es otra cosa. Pero de que Dios lo hace, si te dijo, es porque en sus planes ya estaban escritos. Es lo que dice el Salmo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron manifestadas. Eso es predestinación. La vida tuya y la mía está escrita ya por Dios. Dios sabe lo que tú vas a hacer en el mañana. Dios sabe los planes que tiene contigo. Por eso Él te asoma señales de lo que está haciendo y hacia dónde te va a llevar. Por eso te alerta y te dice: por aquí no, porque no es lo que tengo contigo. Mantente aquí. Esa es la base. Y yo creo firmemente que todo el que está aquí está conectado a esta palabra. Por eso Dios te hizo vivir lo que viviste, experimentar lo que experimentaste, y estar hoy aquí para escuchar que tú no eres una casualidad, no eres un haz de hablar, tú no eres lo que diga la gente ni lo que diga tu mamá. Tú eres un propósito, un designio, algo que Dios pensó bueno, no malo. Por eso digo: tengo pensamiento de bien para ti y no de mal. Yo predestiné un propósito grande. Sabía el Señor todo lo que tú y yo íbamos a hacer, y por eso aún así nos sigue amando. Ese es el plan de Dios para contigo y conmigo. Por eso tienes que entender que Dios tiene en sus acuerdos, en su concepto, en su buena intención, un designio bueno para tu vida. Tu hijo no se lo va a llevar el diablo. La base de la predestinación de Dios está alcanzarlo, porque
tú entres en una promesa, si tú crees en el Señor Jesucristo, tu casa no se la van a llevar los demonios, se la va a llevar el Rey de Gloria. Él te dice hoy, hay una base para ti, para tus hijos y para tus seres queridos. Por eso Romanos capítulo 8, verso 29 nos dice, porque a los que conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Esta es la base. Te predestina, pero luego te equipa, te forma para que seas conforme a la imagen. Para que te mantengas en la base de la justificación. Primero los Corintios capítulo 2, verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría estaba predestinada de que con plenitud se manifestara para nosotros en este tiempo. Había una predestinación, por eso es que los antiguos desearon ver lo que tú y yo vemos. Aunque vemos diabluras, vemos también gloria de Dios. Que estamos en una era donde hay más locos, donde hay más locas, donde hay más terroristas en los altares, donde hay más lobos disfrazados, donde hay más diablos y demonios. Hay una honra de tiempo y una manifestación gloriosa en la tierra. Todo eso estaba predestinado. Lo bueno, lo malo, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos hace reír, lo que nos hace llorar. Estaba predestinado. Que yo hubiera querido nacer en el tiempo de Gigi Ávila. No naciste en ese tiempo, brother. Naciste ahora. Y para ese tiempo los pantalones se usaban anchos y las corbatas así. No te pongas esa ropa, brother. Tú no estabas predestinado para ese tiempo. Estabas para este. ¿Entiendes? Para ese tiempo la Biblia era gigante. Para este tiempo usamos smartphone, usamos tablet, usamos iPad. No critiques eso. Tú eres de este tiempo. Tú no eres de esa era prehistórica. Cuando la gente no está conectado con sus tiempos, no sabe por qué Dios le permitió estar. Selma Vieja dice, a mí no me gusta esta iglesia de ahora. Lo de antes era mejor, cantábamos puro con un Mario, ahora pura broma que uno ni se sabe. Bueno, aprenda. En la predestinación hay cambio, hay diferencia, hay temporadas, hay estaciones. Hay sabiduría en la predestinación. Y eso hay que entenderlo. Pero el que no lo entiende está congelado en los tiempos. Eso es un dinosaurio. Y Dios no tiene para nosotros tiempo de maldad, sino de bendición. Le digo a Jeremías, no temas delante de ellos porque estoy contigo. No digas que eres un niño, donde yo quiera enviarte te voy a ir. Y todo aquello que Jeremías miró con la vasija y todo lo demás también estaba en parte a lo que Dios estaba haciendo en él. El Jeremías que comienza en el primer capítulo no es el Jeremías que a mitad del libro es igual. No, él trasciende, cambia. Lo que pasa es que tú lees desde un principio y tú crees que cuando vas por el quinto capítulo, el sexto, él tiene la misma edad. No, los tiempos fueron cambiando. Él nació en su base de prenación, igual que Cristo. Jesús entró en una temporada de tiempo bajo la base de la predestinación, en el vientre que Dios escogió, con la familia que Dios escogió. Él sabía todo lo que iba a pasar. El niño tenía que crecer. Eso estaba prefijado en el designio. Isaías lo había profetizado porque el Espíritu lo inspiró a decirlo. Él comerá como otros, será amamantado como otros, hasta que aprenda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Él tenía que pasar por toda esa etapa. Él nace. En esa base de predestinación, tú naces y tú no te puedes quedar ahí. Porque hay gente que tiene el espíritu de Jaimito. Jaimito tenía 48 años y ya estaba en primer grado. Y la maestra le pregunta, Jaimito, ¿y cuándo tú vas a pasar? No, maestra, a mí me gusta mucho primer grado. Y a mí me da miedo pasar para segundo. Así hay creyentes que se quedan toda la vida siendo inmaduros. Que él me ama, Él me salvó y ya yo estoy en la iglesia. Eso no lo es todo.
En su propósito te marcó para que crecieras. Es imposible que una persona que está dentro de la congregación, que entienda el diseño de Dios, no crezca. El que no crece es porque no lo entiende o porque no se abre. Y se quedan pequeños. Tienen acondroplasia. Cuando las personas no le crecen los huesos, sus extremidades son cortas. Eso se le conoce como enanismo. Bueno, hay creyentes en las iglesias que son enanos. Crecen. Se quieren quedar, yo les llamo, no lo quiero echar a perder el culto. Nosotros nos decían, no seas mente de pollo, muchacho. Madura. Dios quiere que tú y yo maduremos. Cuando tú maduras, aprendes a vivir bien. Aprendes a estar tranquilo. Dios quiere que te rías. También quiere que pases por momentos de tristeza. Él te dio las emociones para que las reprimieras. No, que tienes que aprender a equilibrarte, sí. Pero todo lo hizo con un propósito. Todo lo marcó con un propósito. He aprendido tanto a través de los animales. Hay gente que me dice, ¿por qué te gustan tanto los animales? Yo le digo, porque dale comida a un animal y nunca se va a olvidar de ti. Dale comida a la gente y en 3 días te da una puñalada por la espalda. Y yo he aprendido tanto con los animales. Y fueron predestinados con un propósito. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y Dios pensó en Noé y en los animales. Todo existe con un propósito. Hasta las chismosas de la esquina. Es verdad. También son parte del propósito. Pero cuando tú no te desarrollas, entonces tú no vives reprimida. Con miedo, con temores. ¿Y por qué no emprendes? Porque me da miedo y si me caigo. Tienes que aprender. ¿Y cuándo vas a aprender a equilibrarte, organizarte? Si le tienes miedo a un emprendimiento y no lo haces porque tienes temor, y entonces, si no te estrellas, ¿cómo aprendes? De una manera u otra tienes que hacerlo. Tienes que vivir. Eso es parte de lo que Dios quiere. La gente que cree que el propósito de Dios está conectado con venir acá a la iglesia y con ser parte de lo que es aquí, como un pastor que yo tuve cuando comencé, el diseño de él era que yo me quedara en la iglesia, que yo me casara con una hermana de la iglesia, que yo tuviera muchachitos en la iglesia y que yo pasara por todos los cargos de la iglesia y toda la vida me quedara ahí. Ese era el propósito. Yo le dije, yo no quiero que Dios piense como tú piensas. Yo creo que hay algo más que eso. Yo creo que tú y yo no le servimos a Dios porque estamos dentro del templo. Dios no te predestinó para eso. Si trabajas en una cauchera y Dios te permitió trabajar ahí en esa llantería, como ustedes le llaman, te permitió trabajar ahí con un propósito por un tiempo. Él te montó a alguien al lado porque tú eres taxista. Él te lo mostró con un propósito. Tú fuiste diseñado para ese tiempo, 6 meses, 10 meses, 1 año, no sé, de estar ahí, aunque tú tengas un llamado para algo más grande. Él ahí te predestinó para cumplir propósitos. Por eso puede ser efectivo en la universidad, en el colegio, jugando fútbol, compartiendo con amigos, yendo al cine, siempre cuando tú disiernes para qué tú fuiste creado. Pero el que no entiende a plenitud su base de predestinación es una cosa y después otra. Porque no son cónsonas, no es que hay 2 naturalezas mezcladas. Por eso es que lo vemos aquí en la iglesia. Avanzar. Y después lo vemos en el dictón. Tú no naciste para eso. Dios no te marcó para eso. Dios no te diseñó para eso. Cuando tú entiendes, comprendes, como yo le di una vez a un brother, yo le dije, chamo,
Pero que tú si tú tuvieras la fiebre que tú tienes por el fútbol, así como tú tienes con la música. Yo le dije, pero tú la fusionaras y entendieras que tu propósito está ligado. No es religiosidad. Le dije, está bien, juegas fútbol, juegas todo, te sabes todos los nombres de todo y de todos los colores. No, yo no te estoy diciendo que está mal. Pero si tuvieras equilibrio y tuvieras la misma pasión por Jesús y de esa manera proyectar a Jesús, pero es que tú eres una cosa en el culto y otra cosa afuera. No entiendes para qué fuiste predestinado. Tú no tienes que salirte del trabajo donde está para decir, le voy a servir a Dios. Ahora sí, eso es mentira. Eso es religiosidad. Tú tienes que discernir por qué me permitió Dios ser veterinaria. ¿Por qué soy odontólogo? ¿Por qué soy juez? ¿Por qué Dios me permitió ser ama de casa? ¿Por qué yo no pude ser lo que quería? Pero me permitió esto. Hay un propósito detrás de esto. Pero yo le sirvo. Ahí hay claridad. Yo le sirvo. ¿Cuál es mi diseño? Ay, yo quiero ser músico. ¿Y si Dios te diseñó para otra cosa? Anteriormente todos los que predicaban te decían, ven acá que te veo en las naciones. Nadie te decía que ibas para el barrio. Todo el mundo te decía que ibas para las naciones. ¿Y quién no va a hablar? Y tú ves, ¡oh, sí! ¡Me habló Dios! Brother, ¿y quién no va a brincar así? Si te estás imaginando viajes, naciones, aviones y plata por aquí, salidas y todo. Pero no todo el mundo tiene ese diseño. Pero hay quienes tienen el diseño y tienen una experiencia de vida cosiendo y cosen con propósito. Venden tamales y lo hacen con propósito. Lavan vehículos y lo hacen con propósito. Tienen plenitud en lo que están haciendo. Para eso tú fuiste llamado. Para entender que eres luz en cualquier esfera. Estoy cerrando. Analizamos las historias bíblicas y todas están conectadas con ellas. Todas. Por eso Pablo, cuando agarraron el cinto y el profeta Agapo le dijo, ¿de quién es este cinto? Así como yo amarro esto, van a amarrar. Y Pablo, no, no me van a matar, no, yo no quiero eso. No. Pablo estaba claro, digo, ese es mi propósito. Eso es lo que yo sé, el diseño de Dios. Estoy dispuesto a dar hasta mi vida, dijo Pablo. Esa gente entendía que era presciencia, que era predestinación. Dios me pensó para esto. Decía, me pensó la mente de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios cuando yo no niegue su nombre y me pique en la cabeza? Sí, eso es lo que yo pensaba. Eran testigos. Y ser testigo es un mártir. Una persona que está para estar en su base bien. Yo conocí este año, a principios, por gracia de mi Señor, en esa base de predestinación, a un evangelista llamado Matías. Tiene 28 años. Ese hombre ha dado la vuelta al mundo entero. Desde muy pequeño ha sido misionero. Pero a mí me marcó lo que ese hombre impartió. Tiene un traductor. El hombre no gritaba, no hablaba, no tenía los mejores trajes, un reloj de marca, no usaba smartphone, tablet, pequeño dispositivo ahí, comer sencillo. Pero cuando ese hombre empezaba a hablar y daba las experiencias de su vivencia, yo dije, con todo el respeto de tanta gente que yo admiro en el mundo como predicadores, nosotros somos de cartón delante de ese hombre. El hombre dijo el año pasado, en el momento de la guerra, fui a Ucrania, Dios me llevó a Ucrania. Y estando predicando en una iglesia el 24 de diciembre, el ministerio, porque él trabaja con el ministerio Cristo para todas las naciones, el ministerio que hoy preside el evangelista Daniel Colenda. Ese ministerio fue fundado por el alemán Reinhard Bonnke hace muchos años, un hombre que Dios usó para salvar a África, etcétera, etcétera. Y hoy en día ese ministerio sigue haciendo vida en el mundo entero con equipos evangelísticos. Y ese hombre, mientras hablaba, decía, y bueno, el ministerio nos abocamos, fuimos
y les dimos un obsequio a cada persona. Habían como unas 250 personas en la iglesia. Y mientras allí estábamos, compartimos, dimos la palabra y les repartimos la comida. Ellos luego se retiraron. Cercano a la iglesia había un supermercado. Algunos entrarían al supermercado a comprar otras cosas. Y de un momento a otro escuchamos que hubo un estallido. Salimos corriendo, fuimos a ver y el golpe había caído donde estaba el supermercado. Y vimos piernas, cabezas de personas que habían estado minutos antes en la iglesia. Y él decía, pero nos regocijamos porque antes de eso aceptaron a Cristo. Y yo decía, no solo eso, uno de esos otros días estaba predicando y de un momento a otro cayó algo en el techo, abrió un orificio y pum, cuando vemos, era una bomba. Y todos nos miramos. ¿Sabe qué? No explotó, decía, y se reía. No explotó. Y seguí predicando. Y entró otra bomba. Y nos miramos. ¿Y sabe qué? No explotó. Pero lo que más a mí me marcó de toda su experiencia cuando hablaba era todo lo entregado que él estaba. No decía de dónde venía, quién era, dónde estaba, dónde había estado. Pero la gente quería saber quién es este tipo, de dónde viene, cuál es su trabajo. Se la pasan viajando a lugares donde tú y yo no podemos. Entran a donde tú y yo no podemos entrar. Van a donde tú y yo nunca iríamos. Comen lo que tú y yo nunca queríamos comer. Duermen en donde tú y yo nunca quisiéramos dormir. Pero ellos entienden que es su propósito. Dios los marcó para eso. No exigen nada sino darle todo al Señor. Y yo lloré mucho, hermano, en ese evento, porque yo estuve internado 7 días, suspendí en los días de agenda que tenía, me encerré con ellos a escuchar palabras, fuimos entrenados, equipados. Y dije, Señor, y a veces nosotros nos quejamos por unas tonterías. Un día recuerdo, un hermano me dijo, lo vienen a buscar dentro de unos minutos porque va a ir un evento. Y yo me pongo la mejor ropa, el mejor saco, el traje, y me voy con perfume, con todas las cosas. Y cuando llego, llega un varón en una moto. ¡Móntese! Bueno, y la moto llena de grasa y de humo y toda esa cosa. Pastor, yo me monté. Y yo veo que el hombre se desvía de la carretera principal y se mete por una carretera de piedra y le da rápido. Y me puse amarillo. Y mientras él va, después me dijo, tranquilo hermano, agárrase bien. Y vamos a llegar, todavía falta como 40 minutos. Cuando llegamos yo dije, bueno, listo, allá me sacudo, me pongo en la esquina y me preparo para la cruzada. ¿Sabe cuál era la cruzada? La casa de un señor con una mujer y un hombre que estaban afuera. Y yo le digo a Dios, y yo vine para acá para predicar a esta gente. Y Dios me dijo, te traje aquí porque tú eres en el designio mío la respuesta para cambiar a esas personas. Me quité el saco y dije, bueno, se acabó el culto, vamos ahora. Se entregaron al Señor, se reconciliaron. Me dio el varón, Dios me guió, no pudimos hacer el evento, pero lo traje para acá. Y yo le decía, Señor, me da pena. Y el Señor me dijo, llévalo. Pero cuando llegué aquí, yo dije, que hagas tú, Señor. Yo vine, fue en contra de mi voluntad. Pero traje el cielo, a mí me da pena, pero Dios me dijo, llévalo. Pero en la Escritura, yo entendí que Jesús se topó en Sicar con aquella mujer en el pozo, porque era el designio de Dios de que esa mujer conociera salvación. Y esa sola mujer luego salió y evangelizó todo ese entorno, porque hubo un cambio. El hombre que estaba en Gadara estaba endemoniado, no podía nadie con él, y Jesús se movió allá por ser propósito. Tú fuiste predestinado más que para comer, para dormir, para reírte. Discierne
que tú eres un instrumento en las manos de Dios. No dejes que una persona pase la par tuya y que tú no le hables de Jesús. Y que tú no le muestres el propósito. Que tú no le hables de que Él también es parte de un plan grande en esta tierra. Porque no necesitas tener un traje, una corbata y hablar lindo para hablar de Dios. Si no te llamó a un oficio ministerial, no te preocupes. Ya solo con el hecho de ser hijo y estar predestinado, ya te dieron un ministerio de reconciliación. Tú eres un adorador en potencia, aunque tú no cantes. Y eres un intercesor, aunque quizás no ore como las hermanas que oran en la congregación. Si más allá de eso Él predestinó de tu vida que fueras un evangelista, un pastor, un maestro, un profeta, Él se encargará de dar formación y carácter para que tú llegues ahí. Pero no andes detrás de eso si no es tu diseño. Sé pleno, vive, crece, expándete, elévate, no te quedes en la misma posición. Sírvele a Dios con todo y déjate usar por Él de una manera grande, poderosa y de una manera extraordinaria. Ponte de pie. Permíteme orar contigo. Levanta tus manos, ora unos minutos. Aleluya. Gloria.